Bueno, señores, bienvenidos. Habíamos hablado ya de máximos y mínimos relativos. Es decir, un máximo era un valor f de x sub 0, de tal manera que en un entorno de x sub 0, todos los valores están por debajo de este f de x sub 0, ¿no? El máximo relativo porque es en un entorno o local, ¿no? Los máximos absolutos y los mínimos absolutos son los extremos en todo el dominio de la función. En este caso vamos a hablar de extremos dentro de un intervalo cerrado, ¿no? Sea f una función y a un subconjunto del dominio de f tiene un máximo absoluto sobre el conjunto A, que se refiere a todo el conjunto, si existe un valor en A, C, valor C perteneciente a A, de tal manera que f de C sea mayor o igual que f de X para todo X en A. El mismo argumento ocurre con mínimo absoluto, y cuando es un máximo o mínimo absoluto se le llama extremo relativo de la función. A diferencia de lo anterior, uno puede tener en una gráfica varios extremos relativos, mientras aquí el máximo absoluto va a ser uno solo, ¿no? No voy a compartir con ustedes la pantalla, pero es decir, tiene aquí una función, un gráfico, entonces usted puede tener algo así, ¿no? Entonces este es un máximo relativo, porque hay uno más grande que él, ¿no? El C, aquí está el f de C. Pero si yo me restringo a un intervalo, a un conjunto aquí, este conjunto A, en este conjunto, él es el máximo absoluto, ¿no? Porque es el más grande de todos. Dentro de este conjunto, todo lo que está en el conjunto está por debajo, ¿no? Este es el conjunto A. Puede ocurrir que una función haga algo así, imagínense que sea, por ejemplo, una función constante. Y de los extremos, el máximo en este caso es el mismo, ¿no? Para cualquier C puede existir más de un C, pero todos dan el mismo valor, ¿ok? Tengamos eso en cuenta por ahí. Por ejemplo, a mí me pueden pedir hallar los extremos absolutos de la función f de x igual menos x cuadrado más 5 sobre el intervalo menos 2, 1. Entonces, esta es la gráfica de la función. Uno puede observar que hay tres valores importantes. Este valor de aquí es el más alto, este y este, ¿verdad? Entonces, tenemos el máximo absoluto y el mínimo absoluto. La gráfica lo dice, ¿no? Por la gráfica, la función tenemos que el máximo absoluto de f en menos 2, 5 es 5. El valor, la imagen, ¿no? 5 aquí. En 0, ¿no? Se alcanza en 0. F de 0 igual a 5 es el máximo absoluto. Y el mínimo absoluto en menos 2, ¿no? En menos 2 está el mínimo absoluto que es 1. ¿Ok? Ahora, la idea de los extremos no es dibujar la gráfica, sino que hay un método para determinar los extremos absolutos de una función. ¿Ok? Fíjense que en este caso el máximo absoluto también es un máximo relativo. En cambio, el mínimo absoluto no es un mínimo relativo, ¿no? Fíjense la diferencia, ¿no? Porque aquí este mínimo no es mínimo relativo porque hay otro mínimo. ¿Ok? Es nada más absoluto. Este también es mínimo relativo, ¿no? Ok, entonces tenemos un teorema que nos dice que si una función es continua dentro de un intervalo cerrado AB, f tiene un máximo absoluto y mínimo absoluto sobre el conjunto, el intervalo cerrado AB. Este es un teorema más general que se llama teorema del valor extremo y está dado para funciones definidas sobre conjuntos compactos, ¿no? Pero esto es una noción topológica que ustedes no conocen todavía y nosotros trabajaremos con intervalos cerrados y acotados como este. A diferencia del anterior, que eran en los relativos, podíamos trabajar con intervalos abiertos, ¿no? Si el intervalo es abierto, no hay garantía de que tenga máximo, ¿no? Por ejemplo,
Creo que tengo el ejemplo más adelante, pero si tienen una asíntota, por ejemplo, digamos 1/x, y el intervalo es 0, 1, cerca de 0 la función se va a infinito, entonces ahí no hay máximo, ¿no? Pero si usted toma un intervalo cerrado, así sea 0,1, 1 cerrado, ya la imagen de 0,1 es un máximo, ¿ok? Ya lo explicaré con más detalle ahora, ¿no? La idea de cómo hallar los extremos, la estrategia para hallar los extremos absolutos, es la siguiente. Para determinar los extremos absolutos de una función continua f en un intervalo cerrado a b, se siguen los siguientes pasos. Primero se buscan los puntos críticos de la función en el intervalo cerrado a b. Los puntos críticos que se encuentren dentro del intervalo cerrado a b. Recuerden que puntos críticos son los puntos que la derivada vale 0 o no existe. Después se evalúan los puntos críticos en los puntos críticos y en los extremos a b del intervalo. O sea, vas a evaluar la función, vas a calcular cuánto es la función en los puntos críticos que ya estén en el paso 1 y además vas a evaluar la función en los extremos del intervalo, en A y en B. Y finalmente se escoge de esos valores el más alto y el más pequeño. Uno es el máximo absoluto y el otro es el mínimo absoluto. Es bastante sencillo. Ni siquiera hay que usar aquellos criterios de primera derivada, nada de eso. Cuando es un intervalo cerrado es muy sencillo, ¿no? Vamos a ver. Consideremos esta función. Usted le dan una función y le dicen encuentre los extremos absolutos en intervalo cerrado 1, 9. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que seguir los pasos que dimos ahí, ¿no? Pasos que dimos en el algoritmo. Primer paso, busca los puntos críticos, ¿no? Entonces hay que agarrar y buscar la derivada de la función. Calculo la derivada. Esta derivada existe en todos los puntos, así que los únicos puntos críticos son los puntos donde la derivada es igual a 0. Factorizo para que se escriba mejor esto, ¿no? Lo escribo de forma factorizada. Igualo a 0 la derivada, despejo y tengo dos valores críticos. Los puntos críticos son 2 y 6, ¿no? Los puntos críticos de f son 2 y 6 y los dos están dentro del intervalo. Hay que tener en cuenta que esos puntos críticos deben buscarlos de los que aparezcan, los que caigan dentro del intervalo. Si sale algún punto crítico que está fuera, no lo voy a considerar, ¿ok? En este caso, ambos están dentro del intervalo 1, 9. Segundo paso, voy a evaluar a la función en los valores críticos, en los puntos críticos, lo evalúo en 2, calculo f de 2. La evalúo en 6, calculo f de 6. Pero también la voy a evaluar en los extremos del intervalo. La evalúo en 1 y la evalúo en 9. ¿Okay? Se calculó cuánto vale f de 2, cuánto vale f de 6, cuánto vale f de 1 y cuánto vale f de 9. Una vez que tengo esos cuatro números, voy a escoger el más grande, ese es el máximo absoluto, y el más pequeño es el mínimo absoluto. El más grande de estos, obviamente, es 30, ¿no? Y el más pequeño es 3. Aquí está la respuesta. Tenemos entonces que f de 6, que es 3, es más pequeño que f de 1, es más pequeño que f de 2, es más pequeño que f de 1. Entonces el más pequeño es 3, el más grande es 30, ¿no? Por lo tanto, puedo asegurar que f de 6 igual a 3 es un mínimo absoluto y f de 9 igual a 30 es el máximo absoluto. Aquí está la gráfica. ¿Sí? En 6 vale 3, este es el mínimo absoluto. Y el máximo absoluto me dio aquí. ¿Ok? Entonces es bastante sencillo, repito. Agarro la función, busco los puntos críticos, evalúo la función en los puntos críticos y en los extremos del intervalo, y el valor más grande es el máximo absoluto y el valor más pequeño es el mínimo absoluto. El teorema siguiente dice, si f es una función continua en un intervalo abierto y abierto, ¿ok? No es cerrado, ¿no? Si f es un extremo local de f en y si c es el único punto en i en el cual f tiene un extremo local, entonces f es un extremo absoluto de f en i. ¿Ok? Más aún, si fs es un mínimo local, fs es un mínimo absoluto. Y si fs es un máximo local, fs es un máximo absoluto. Esto es bien simple, ¿no? El c es un valor dentro del intervalo y es el único punto en el cual tiene un extremo. Entonces, si es el único extremo, o es un máximo absoluto o es un mínimo absoluto, porque es el único que hay, ¿no? Obviamente, si es un mínimo local, va a ser un mínimo absoluto, y si es un máximo local, va a ser un máximo absoluto.
En un caso muy especial donde se aplica este teorema y que ocurre con mucha frecuencia se refiere a los extremos absolutos de la función cuadrática, ¿no? Y tiene la función cuadrática y igual a x cuadrado más bx más c. Esta función, su derivada, es 2ax más b. Tiene un único punto crítico. Por lo tanto, va a tener un único valor extremo. Y ese valor extremo o es un máximo o es mínimo. No tengo la gráfica aquí. Ok, no la tengo. Entonces vamos a discutirla aquí rápidamente. Esta función o es así, depende del signo de A, ¿no? O es así. Tiene un único punto crítico que es este. Entonces, o ese punto crítico es un mínimo o es un máximo. ¿Ok? Y ese punto crítico es un máximo absoluto y mínimo absoluto. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de esto, ¿no? Me dan la función f de x igual a x a la 4 menos 2x cuadrado. Me dicen, aquí me están dando los pasos para que yo vaya paso a paso, ¿no? Hallar los números críticos, es decir, busque los puntos de la derivada de cero no existe. Hallar los extremos relativos y hallar los extremos absolutos sobre este intervalo. Voy a pausar el video para que ustedes intenten hacer esto. Ok, entonces repito, primero hallar los números críticos, lo que hay que hacer es buscar la derivada, ¿no? Como la derivada, rápidamente me doy cuenta que la derivada es 4x cubo menos 4x. Saco factor con un 4x que multiplica x menos 1 y factorizo x menos 1 como x menos 1 por x más 1. Entonces, en este caso, la derivada de 0 en 3 puntos. La derivada vale 0 si x vale 0, es decir, si 4x vale 0. Si x menos 1 es 0, es decir, si x vale 1. Y si x más 1 es 0, es decir, si x vale menos 1. Entonces tenemos tres números críticos, 0, 1 y menos 1. Vamos a buscar los extremos relativos. Una vez que tengo los números críticos, vamos a estudiar el signo de la derivada. Bueno, aquí aplica el criterio de la segunda derivada, ¿no? Pueden aplicar el criterio de la primera derivada si quieren. Aquí uso el criterio de la segunda derivada. Busco la segunda derivada, la evalúo en los puntos críticos y dependiendo del signo digo, ¿no? El menos 1 es un mínimo local porque dio negativa. Recuerden que si la derivada es negativa, la función es cóncava hacia abajo, ¿no? Eh, perdón, aquí no, es de positiva, ¿no? Si la segunda derivada es positiva, es así, ¿no? Cóncava hacia abajo y mínimo local. Si la segunda derivada es negativa, es cóncava hacia arriba, hay un máximo local. Entonces aquí tenemos que dio positiva, tenemos un mínimo local. Aquí es un mínimo local también, queda positivo en ambos casos. En cero, el criterio de la segunda derivada no concluye porque la segunda derivada en cero da cero, ¿no? ¿Ok? Algo pasó aquí porque no me había dado esto. Déjenme revisar un momentico de la cuenta. La primera derivada me dio esto, ¿no? La segunda derivada me da 2x cuadrado menos 4. En cero da negativo, no, aquí un errorcito. Es, esto está mal, ¿no? En cero no da cero, ¿no? Por si acaso, ¿no? En cero, la segunda derivada en cero da negativa, ¿no? Por si acaso. Ok, esta parte está mala, por si acaso, aclaro, ¿no? Entonces tenemos mínimo, mínimo, y tenemos en cero, que da negativo, tenemos máximo, ¿no? ¿Ok? En cero hay un máximo local. Quedó claro, por si acaso, ¿no? O sea, los tres puntos eran menos 1, 1 y 0. Evaluar la segunda derivada en menos 1, aquí me da positivo, hay un mínimo local. En 1 me da positivo, hay un mínimo local. Y en 0 me da negativo, hay un máximo local. ¿Ok? Entonces tenemos los tres extremos relativos, ya sabemos cuáles son, que son 0, menos 1 y 1, dos mínimos locales y un máximo local. Ahora quiero buscar los absolutos. Para buscar los absolutos, evalúo la función en los extremos, que ya la había hecho aquí arriba, ¿no? Bueno, aquí está la derivada, la función, ¿no? La función original era f de x igual. eh, ¿Cuál es la función original? Aquí la tengo. X a la 4 menos 2x cuadrado. La función original es x a la 4 menos 2x cuadrado. La evalúo en los extremos
es decir, en los valores críticos que serían -1, 0 y 1, son los extremos, y en los extremos del intervalo que son -2 y 2. Recuerden que voy a buscar los extremos relativos en el intervalo -2, perdón, los extremos absolutos en el intervalo -2, 2. Entonces evalúo la función en los puntos críticos y en los extremos del intervalo. Calculo estos numeritos, me doy cuenta que de estos 5 numeritos, el más bajito es 0, ese es el mínimo absoluto, y el más grande es 8. O sea, y hay dos valores en los que se alcanza el 8. Entonces tenemos que, esta desigualdad, ¿no? El 0 es el más bajito, después viene el 1, después viene el 8, que lo alcanzan dos valores diferentes, en 2 y -2. Te concluyo finalmente que en el intervalo -2, 2, el máximo absoluto es 8 y se alcanza en dos valores, en -2 y 2. Y el mínimo absoluto es -1 y se alcanza en los puntos -1 y 1. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Repito, la idea de esto es que usted a uno le da una función, en este caso fue f de x igual x a la 4 menos 2x cuadrado, busca la derivada, da 4x cubo menos 4x, busca los puntos críticos igual a 0 la derivada, aquí ya saben que factorizamos, lo hicimos ahorita, ¿no? 4x, x cuadrado menos 1 igual a 0, aquí da 4x igual a 0, o x menos 1 igual a 0, o x más 1 igual a 0, y nos dio que los extremos eran 0, 1 y -1. Números críticos, ¿ok? Entonces, a partir de aquí hay dos opciones. Para buscar los máximos relativos, usamos el criterio de la primera derivada o de la segunda derivada, como usted quiera. De la primera derivada dice si pasa de más a menos, si la derivada cambia de más a signo menos, bueno, tiene un máximo. Y si pasa de menos a más, tiene un mínimo. Si decrece y luego crece, tiene un mínimo. Si ustedes le mandan a estudiar la monotonía, usa ese criterio. Usa ese criterio porque les es útil. Si no, simplemente evalúe la segunda derivada, calcule la segunda derivada, le evalúen los puntos críticos dependiendo del signo. Si le da negativo, es porque la función es cóncava hacia abajo, que hay un máximo. Y si evalúa la segunda derivada del número crítico y le da positivo, es cóncava hacia arriba, hay un mínimo. ¿Ok? Esto es para los relativos. Para los absolutos, ¿qué va a hacer para los absolutos? Los absolutos en intervalos dados le dan un intervalo, digamos, un intervalo CD. Entonces, para los extremos absolutos, es más fácil. Evalúa la función en los números críticos, f, en el número crítico x1, digamos x1, evalúa en x2, etcétera, ¿no? Recuerden que x1 y x2 son números críticos, es decir, aquellos donde la derivada es 0 o no existe. Y evalúa la función, además en estos números críticos, la va a evaluar en los extremos del intervalo. Evalúa f de c y f de d. Bueno, y una vez que hizo eso, una vez que usted hizo eso, es muy fácil, porque lo que usted va a hacer después es calcular y comparar, ¿no? Comparar, compara f evaluado en c, que es este extremo, f evaluado en d, que es este extremo, f evaluado en x1 y f evaluado en x2. Por decir un número, todos los números críticos. El más pequeño, el menor, es el mínimo absoluto, ya no relativo, ¿no? Y el mayor, el máximo absoluto. Recuerden que no, máximo y mínimo son las imágenes. Es LF evaluado en el numerito, ¿no? Y este es donde se alcanza.
Eso tiene implicaciones en la economía porque si yo les digo, por ejemplo, estamos viendo una tabla, por ejemplo, una tabla en la que veamos el comportamiento inflacionario de un país, ¿verdad? Mensualizado, ¿no? Y hace algo aquí. Entonces, bueno, en el año, el mes en el que se alcanzó el máximo, la máxima inflación fue por, qué sé yo, pónganse que es esto discreto, en el tal día del mes de marzo, por decirles algo, marzo. Entonces, el día es donde se alcanza el máximo. Pero el máximo valor es el valor de la inflación. Pónganle que haya sido 2%, por decir algo, ¿no? Ese mes la inflación fue de 2%. O si usted está buscando precios, o está estudiando, por ejemplo, desempleo, es lo mismo, ¿no? Hay que tener en cuenta que es la imagen el máximo. Y aquí es el punto en el que se alcanza. Así que esto es muy importante para nosotros, buscar extremos de una función. Aprender a buscar extremos, absolutos y relativos. Para los relativos es lo que vimos ya para el examen, que si la función pasa de la derivada pasa de más a menos, si crece y luego decrece, que hay un máximo. Si decrece y luego crece, que hay un mínimo. Eso se llama criterio de la primera derivada. Y la segunda derivada, se estudia la segunda derivada. Si la segunda derivada de un valor es negativo, entonces quiere decir que es un mínimo, es un máximo, perdón. Y si la segunda derivada es positiva, es un mínimo. Si la segunda derivada en C es positiva, es un mínimo. Usa cualquiera de los dos criterios. Usted le sirve los dos. Usted escoge cuál quiere usar. ¿Ok? Vamos a volver a la presentación. Este es el gráfico, ¿no? Ya habíamos visto que tenemos dos mínimos absolutos que se alcanzan en dos valores distintos, en menos 1 y 1, y dos máximos absolutos que se alcanzan en dos valores distintos, en 2 y menos 2. Esta gráfica es simétrica respecto al eje Y, entonces lo que ocurría del lado derecho ocurre del lado izquierdo. Tengan en cuenta que en casos de modelos económicos, por lo general trabajamos en el primer cuadrante, ¿ok? Aquí tienen unos problemitas, cópienlos, saquen una fotico para que los hagan ustedes. Busquen los extremos absolutos de estas funciones. Los absolutos, ¿no? Recuerden que, repito, el algoritmo es, busco los puntos críticos, o sea, calculo la derivada, busco los puntos críticos, evalúo la función en los puntos críticos y en los extremos del intervalo, comparo esos valores, el más grande es el máximo absoluto y el más pequeño es el mínimo absoluto. ¿Ok? Capturaron la pantalla ya, ¿no? Tienen esta foto ya por si acaso. De todas maneras, yo les voy a dejar el video en el canal para que lo revisen. Aquí tienen otros dos problemas, un poco más completos, ¿no? Parecido al segundo que hicimos, buscar los puntos críticos, estudiar intervalos de crecimiento y decrecimiento. Aquí si quieren, ya como estudian intervalos de crecimiento y de decrecimiento, podemos utilizar esto para a partir de aquí de la primera derivada saber los extremos relativos. Y después buscamos los extremos absolutos. ¿Ok? Ojo con este, porque en cero no lo van a meter en las cuentas, ¿no? Recuerden que aquí colocamos los extremos del intervalo. Aquí es la unión de dos conjuntos, pero el cero no está. Esta función no está definida en cero. De hecho, en cero hay una asíntota, entonces en cero no va a haber ni máximos ni mínimos. Por eso lo puse específicamente. Es parte de su tarea, ¿no? Hacer esos problemitas. Estos de acá, que ya les imagino que le sacaron la foto, y estos que están aquí. Estos dos. Bueno, para continuar, vamos a hablar de problemas de optimización. Esto es sencillo, los problemas de optimización simplemente es una aplicación de los extremos a modelos específicos. Generalmente lo difícil para ustedes es modelar la función, pero no va a ser tan complejo en este caso. Fíjense este ejemplo que tenemos aquí. Una isla se encuentra a 800 metros de una playa en línea recta, una playa recta, ¿no? En la playa, a 2000 metros de distancia del punto F, que está frente a la isla, funciona una planta eléctrica. Para dotar de luz a la isla se tiende un cable desde la planta hasta el punto P de la playa y de allí hasta la isla. El costo del tendido del cable por metro es en tierra $30 y en agua es de $50. Pregunta,
¿Dónde debe estar localizado el punto P para que el costo del tendido sea mínimo? ¿Cómo harían este problema ustedes? Aquí realmente lo difícil es modelar una función que determine el costo. Porque una vez que yo tenga la función, lo que voy a buscar es el mínimo. ¿Cómo? Con los criterios anteriores. ¿Ok? Fíjense cómo lo hacemos, ¿no? La idea, vamos a hacer una idea geométrica para ayudarnos, ¿no? Aquí está una isla, aquí enfrente está la playa, es una playa recta, ¿no? No es una playa como normalmente es la playa, que es así, pero imaginemos que es línea recta, ¿verdad? En un punto P hay una planta eléctrica, ¿no? Y yo quiero tirar, en un punto P está, perdón, eh, se tiende el cable desde el punto P hasta la isla, ¿no? Y de aquí hasta la planta eléctrica. Entonces, que hay que recorrer estas dos distancias, por aquí y por aquí. Yo quiero saber cuánto mide este cable, porque esta distancia lo voy a multiplicar por un precio, y eso me da el costo en tierra, y esta distancia la voy a multiplicar por un precio, me da el costo en agua, ¿no? Y el precio no es el mismo, en agua sale más caro que en tierra. Y algo más importante, yo lo quiero determinar desde el punto X, es decir, yo quiero ver a qué distancia de este punto de frente a la isla debo colocar el punto de anclaje del cable. Porque de repente me sale bien ponerlo aquí y tirarlo para acá derechito, pero a lo mejor eso me sale más caro. Y alguien dice, no, mira, ponlo por esta diagonal. O póngalo directamente de aquí a la isla. A lo mejor esa es la idea. Vamos a ver cuál me sale mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo modelamos esto? Yo necesito buscar esta distancia, llamo este punto F, llamo esta X. Yo sé que la playa está a 800 metros en línea recta, esto mide 800, esto mide X, voy a buscar esta distancia y esta distancia. Esta distancia es sencilla de calcular, porque si todo esto mide 2000 y esto mide X, esto es 2000 menos X. Y esta la calculo usando el teorema de Pitágoras, porque esto tiene 90 grados y tengo los dos lados, ¿no? Entonces, con esos argumentos, voy a buscar la función costo. ¿Ok? Eso que expliqué ahorita, ¿no? Bueno, ya expliqué que una daba 2000 menos X y la otra daba, es el costo por el cable, porque vale 30 metros por la tierra, ¿no? Vale 30 metros, vale $30 el cableado por tierra. Y para la otra uso Pitágoras y la multiplico por 50. No sé si les quedó claro, a lo mejor están ahí y no me dicen nada. Vuelvo a explicarlo acá. Tengo aquí la isla, tengo aquí el punto F enfrente de la isla, tengo el punto donde voy a anclar el cable, ¿verdad? Aquí, y tengo aquí la planta eléctrica. Entonces, tiro el cable por aquí, en línea recta, y por aquí, ¿no? Perdón, el pulso. Yo sé que aquí, esto mide 2000. Por lo tanto, este pedacito, lo llamé X, ¿no? Yo quiero ver a qué distancia de este punto X voy a colocar el cable, el anclaje, ¿no? Este pedazo que está aquí, que es donde va extendido el cable, mide 2000, restando X. Esto mide 800, que es la distancia de la isla en línea recta al punto F. Y uso Pitágoras para calcular esta distancia, ¿no? Esta distancia sería la raíz cuadrada de X cuadrado más 800 al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es el costo? El costo del cable es precio por tierra multiplicado por la distancia en tierra, que es este pedacito, más el precio del cable en agua multiplicado por la distancia en agua. Esto sería el precio por tierra, que dijimos que vale $30 porque por ahí es más barato, por la distancia recorrida en tierra, que son 2000 menos X. El precio por agua, que es 50, por la distancia recorrida por agua, que es la raíz cuadrada de X cuadrado más 800 al cuadrado. Esto es lo difícil, buscar esta función. Una vez que obtuve la función costo, voy a buscar ahora los extremos, a ver dónde se alcanza el mínimo, porque me interesa buscar cuál es el valor, dónde voy a colocar esta X y la voy a poner aquí, aquí, aquí o aquí para que el valor que voy a gastar en el tendido del cableado sea más pequeño, ¿no? Ok, entonces una vez que eso quedó claro, tengo ya aquí el costo por tierra, este es el costo por agua, recuerden que 800 al cuadrado es 640.000. El costo total tendido es esta fórmula que ya les había explicado antes. Esa es la parte difícil, la parte que a ustedes por lo general les cuesta.
porque no saben hacer modelos matemáticos o modelos de funciones. Una vez que llegamos ahí, ya lo que queda es simplemente buscar las derivadas y calcular los extremos, ¿no? Vamos a hacerlo. Una vez que tengo, la distancia X no debe ser negativa ni exceder los 2000 metros cuadrados, ¿no? Obviamente, ¿no? Vamos a analizar eso porque esto es importante para tener en cuenta el intervalo, ¿no? Recuerden que aquí estaba la isla, aquí está el punto frente a la isla y aquí hay 2000 metros. Bueno, esta distancia, ¿no? Aquí está la planta eléctrica y aquí está el punto donde anclamos, ¿no? Obviamente el cableado, en el peor de los casos, no puede ser 2000, que es esta distancia completa, ¿no? ¿Sí? Lo más que puede ocurrir, lo más que pudiera ocurrir, digamos, es que yo voy a poner la X aquí directamente enfrente. Pero puedo ponerlo a 2000 metros o un poquito más acá o más acá, pero no puedo ponerlo más allá de 2000, porque obviamente sería un desperdicio poner el cable acá para devolverme. Lo voy aquí enfrente o hacia abajo. Entonces la X está entre 0 y 2000. ¿Cómo sé que no puede ser negativa? Obviamente es una distancia, ¿no? Entonces, eso me da algo importante porque me dicen qué intervalo voy a trabajar. El intervalo en que me voy a mover es el intervalo 0, 2000. Entonces, este es el intervalo AB. Voy a buscar los extremos absolutos. ¿Ok? ¿Cómo se buscan los extremos absolutos? Como explicamos hace ratito, ¿no? Busco la derivada. Ahí está el cálculo de la derivada. Hagan ustedes. No es difícil calcularla. Aquí hay que usar regla de la cadena. Recuerden que esta función la tenía aquí, por si acaso no. La tengo acá, ¿no? Esta derivada, aquí multiplico. Esto es la derivada de 0. La derivada de esto es menos 30, ¿no? Y esto que está aquí, 50 sale, esto a la 1/2, a la menos 1/2 por la derivada interna que es 2x. Hagan la cuenta, calculen la derivada, entiendo que ustedes ya saben derivar, por lo que ya hemos visto eso en el parcial pasado, y la derivada les da esto. Una vez que tengo la derivada, busco los puntos críticos, es decir, donde la derivada de 0 no existe. Fíjense que el denominador siempre es positivo, entonces este denominador nunca es 0, por lo tanto la derivada siempre existe. Y solamente vale 0 cuando esto es igual a 0, ¿no? Igualo y despejo, ¿no? La derivada de 0, si esto vale 0, paso el 30 para allá, paso a multiplicar, hago las cuentas y despejo, ¿no? Me da que X vale más o menos 600. Esta cuenta la pueden hacer ustedes, ¿no? Paso 30 a sumar, paso a multiplicar, cancelo un 0 del 30 con el 0 del 50, me queda aquí un 3, un 5, elevo al cuadrado los dos lados, aquí queda 9, esto se elimina la raíz, aquí queda 25x cuadrado, lo demás es agrupar, distribuir el 9, agrupar los x cuadrados y sacar la raíz y dar estos valores, ¿no? Hagan ustedes con calma, yo aquí están las cuentas, no están detalladas, pero ustedes las pueden hacer. Yo tengo dos opciones, 600 y menos 600. Si fuese un problema matemático, estudiaría todos los valores, pero estamos hablando de un problema económico. Entonces, como estoy hablando del intervalo 0-2000, ¿qué sentido tiene colocar 600 negativo? Entonces ese valor no está aquí, eso lo voy a descartar. Solo me falta estudiar x igual a 600. Este no debe ser considerado porque no está dentro del intervalo, ¿no? Entonces, ¿qué hago después? Evalúo la función en los extremos, en 0, en 2000 y en 600. En los tres valores, a ver cuál es el más pequeño de los tres. Evalúo en 0, en 600 y en 2000. ¿Por qué en 0 y en 2000? Porque son los extremos del intervalo. ¿Y por qué en 600? Porque es el punto crítico, ¿verdad? Evalúo, saco la cuenta de cuánto me da. En 0 me da $100,000. Acuérdense que esto es el costo, ¿no? En 0 significaría colocarlo ¿dónde? Directamente enfrente. O sea, aquí está la isla, aquí está el punto F, aquí está la planta eléctrica. En 0 sería aquí. Es la más cara, $100,000. En 600, que sería 600 metros de este punto F por aquí, pago 92,000. Y en 2000, que sería colocarlo directamente aquí, o sea, en diagonal, el cable así, me sale 107,000. De los tres valores, ¿cuál es el que me conviene a mí? Bueno, este que es el más barato, ¿no? Es el mínimo. Entonces la respuesta sería el punto de anclaje o el poste donde tú vas a colocar el cableado, ¿no? Debe estar colocado a 600 metros del punto F frente a la isla. Y así lo deben responder. Entonces, esa es la respuesta del problema, ¿no? Lo escribí aquí en palabras, déjenme ver. Sí. El mínimo absoluto es 92,000, alcanzando el punto igual, x igual a 600.
En consecuencia, el punto P debe localizarse entre la planta del punto F a 600 metros del punto F. ¿Ok? Repito, ese problema es muy sencillo si saben modelar la función. El problema para ustedes es que a veces no la saben modelar. Vamos a ver este ejemplo de utilidad mínima, ¿no? De utilidad máxima, ¿no? En aquel quería minimizar el costo, en este quiero maximizar la ganancia, ¿no? Un hotel tiene 70 habitaciones. El gerente nota que cuando la tarifa por habitación es de $50, todas las habitaciones están ocupadas. O sea, si la vendo 50, si cobro $50 por cuarto, se ocupan todas las habitaciones. Pero cada vez que aumenta $2, la tarifa se desocupa una habitación. ¿Ok? Es decir, si en lugar de cobrar 50, cobro 52, voy a tener una habitación, voy a tener 69 habitaciones ocupadas. Si en lugar de cobrar 52, cobro 54, voy a tener 68 habitaciones ocupadas. Si en lugar de comprar 54, cobro 56, voy a tener 67 habitaciones ocupadas, etcétera, etcétera, ¿no? Después dice, si el mantenimiento, lo que es limpieza, lavado, etcétera, de cada habitación ocupada es de $6, ¿qué tarifa se debe cobrar para obtener máxima ganancia? Y la pregunta adicional, ¿cuántas habitaciones se ocupan con esta tarifa? Es decir, uno tiene un hotel, no dice, bueno, ya la idea mía sería, prefiero no tener todas las habitaciones ocupadas, porque resulta que el mantenimiento de cada habitación es caro. De repente el punto óptimo sería tener de las 50 habitaciones, tener nada más 30 habitaciones con un precio más alto, o 28 habitaciones con un precio un poquito más alto. O sea, esa es la pregunta que usted se hace como gerente del hotel. Y bueno, aquí usar matemática, porque en matemática está en todo. Debía un tiempo para que piensen y resuelvan este problema. Planteen sobre todo, la idea es obtener un modelo, una función que determine cuánto vale una habitación. Bueno, perdón, cuánto dice es el costo por habitación, cuándo se ingresa, ¿no? La utilidad, la palabra correcta, que es la ganancia. Recuerden que la ganancia es precio P por X. Precio de habitación por número de habitaciones ocupadas. Eso sería el ingreso. Y le van a restar el costo, ¿no? Vamos a dar un ejemplito aquí para darnos una idea antes de mandarlos a hacer el ejercicio. Para que tengamos una idea. Yo tendría que ver el precio de la habitación, precio por número de habitaciones ocupadas. Le voy a restar lo que cuesta el costo de mantenimiento por habitaciones. ¿Ok? Por habitación que tengo yo ahí, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta cuentica, vamos a analizar esto, vamos a analizar cómo se mueve esto en función de las variables, ¿no? Por ejemplo, si son las 50 habitaciones, el precio sería, no, son 70 habitaciones. Si cobro $50, están las 70 listas. Entonces sería $50 multiplicado por 70 habitaciones, pero tengo que buscar $6 que gasto en mantenimiento por las 70 habitaciones que están ocupadas, porque hay que mantener las 6. Pero si cobro $52, ya se van a ocupar 69 habitaciones. Entonces sería 52 multiplicado por 69 menos, ¿sí? El 6 por el 69. ¿Okay? Entonces vamos a ir buscando una fórmula aquí. Vamos a ir deduciendo. ¿Qué pasa si son X? Si el precio es de 54, de 56, etcétera, ¿no? ¿Cuántas son las habitaciones que quedan aquí y cuánto queda este costo, ¿no? Piensen un poquito y ya les doy la respuesta de esa pregunta. Intenten hacerlo ustedes a ver cómo les va. Aquí hay un detalle, ¿no? Esto es por habitación ocupada. Aquí lo puse mal. Aquí ya estoy cobrando por todas las habitaciones, ¿no? Aquí serían 70, pues están las 70 habitaciones ocupadas, ¿no? Aquí serían 69, ¿ok? Depende de cuántas habitaciones quedan ocupadas. Tengan en cuenta eso, por si acaso, ¿no? Bueno, volvamos a pausar. Intenten ustedes hacerlo, por favor, a ver cómo les va. Ok, fíjense bien. Vamos a volver con el problema. ¿Qué es la ganancia del hotel? ¿Ok? Ganancia de utilidad, ¿no? Entonces, el precio o la ganancia sería el número de habitaciones ocupadas multiplicada por la tarifa
por habitación, menos los $6 que son costos fijos de mantenimiento por cada habitación ocupada, que son los gastos. Esta es la ganancia. Eso les queda claro a todos, ¿no? Entonces, si X es el número de habitaciones desocupadas, porque me interesa ver que cada vez que desocupo una habitación, cada vez que subo $2, se desocupa una habitación, ¿no? Si X es el número de habitaciones desocupadas, el número de habitaciones desocupadas es entre 0 y 70, porque son máximo, tengo 70 habitaciones, ¿no? Y el peor de los casos, no tengo ninguna habitación desocupada, que es cuando están todas las habitaciones llenas, ¿no? Eso me da el intervalo en que se mueve X, ¿no? El número de habitaciones desocupadas es 70 menos X. ¿Ok? Perdón, habitaciones ocupadas. Si X son las desocupadas, 70 menos X son las ocupadas. ¿Estamos claros en esto, no? Que es lo que le estamos escribiendo ahí, ¿no? Recuerden que en la tableta que yo les puse, aquí está, este 70 menos 1, si son 54, sería 69, 68, ¿verdad? 70 menos 2. Entonces, yo tengo que mirar cómo se comporta este numerito y cómo se comporta este, ¿no? Entonces, aquí va a ser 50, 52, porque hay una habitación, ¿verdad? 54, si hay 2 habitaciones desocupadas, ¿verdad? Si hay X habitaciones desocupadas, ¿qué me va a dar aquí? ¿Y qué me va a dar aquí? Por cada habitación la multiplico por $2, ¿verdad? Voy a perder de los $50 que cobraba, voy a restar 2, ¿no? Si es una, sería aumento a $2 el precio, ¿no? Si son 2, aumento 54, etcétera, ¿no? Entonces, bajo ese mismo perfil o análisis, yo puedo darme cuenta que el aumento de la tarifa por habitación es de 2X, ¿verdad? ¿Sí? Si es una habitación, aumento de la tarifa a 54, a $52, dijimos, ¿verdad? Si es 2 habitaciones, la aumento a 54. Si es 3, a 56. Entonces, ¿qué estoy aumentando? Aquí aumenté 50 más 2, 2 por 1. Aquí 50 más 4, que es 2 por 2. Aquí 50 más 6, que es 2 por 3. Entonces, aquí va 2 multiplicado por X, donde X es cada habitación que yo deje desocupada, ¿no? Desocupada, ¿ok? Entonces, la tarifa es de $50 más, voy aumentando $2 por cada habitación. Este es el aumento, ¿no? Por cada habitación desocupada, ¿no? Si lo reemplazamos en la ecuación inicial, tengo entonces que la ganancia sería 70 menos X, o sea, las 70 habitaciones menos las habitaciones que yo fui dejando vacías, ¿verdad? Que fui desocupando. Por cada una que dejé desocupada, aumenté el costo, el precio, ¿no? La tarifa, que será 50 más 2X, y voy a restarle 6 por 70 menos X, porque 70 menos X son las habitaciones que están ahora ocupadas, ¿no? Y en las ocupadas es donde pago mantenimiento. ¿Esto les quedó claro? ¿Esto les quedó claro, muchachos? 70. Hábleme, no lo escucho. Si están ahí, Mateo, ¿te quedó claro? Mateo, Johan. Sí, licenciado. Sí, licenciado. No me hablan. Va a ver el video grabado en internet, va a decir, el profesor está dando clases solo, y no, nadie le estaba respondiendo, es como que no estaba nadie en el salón. Entonces, repito, 70 menos X son las habitaciones ocupadas y X las desocupadas, ¿no? Tengo 70 habitaciones en total, 70 menos X son las habitaciones ocupadas y X las desocupadas. Por cada desocupada subo $2 el precio, o sea, 2 por X. 50 que es la tarifa fija, más lo que estoy subiendo por habitación desocupada. Entonces, número de habitaciones ocupadas por el precio menos el gasto de mantenimiento por las habitaciones ocupadas. Tengo esta ecuación, multiplico y tengo esta fórmula. Una vez que llegue aquí, lo demás es un paseo. Porque lo que voy a buscar es cuántas habitaciones debo tener yo para tener la ganancia máxima. Voy a maximizar esta ganancia. ¿Cuántas habitaciones debo dejar vacías? O sea, cuántas habitaciones deben estar desocupadas para maximizar la ganancia. Lo demás es buscar la derivada
Obviamente el intervalo es 0,70 porque dijimos aquí que el número de habitaciones que tengo son 70. O tengo 70 habitaciones desocupadas o las tengo ninguna desocupada, que es x igual a 0, que teniendo las 70 habitaciones ocupadas, ¿no? Full. Entonces, en ese intervalo hago las cuentas, calculo la derivada, me da esto, saco el punto crítico que es 24 y después voy a evaluar la función ganancia en los tres valores, en 0, en 70 y en 24. Evalúo los tres. Bueno, en este caso, como una función cuadrática, el único punto crítico es el máximo relativo. Se alcanza en 24 y es en $98. ¿Ok? Se deben cobrar $98. Se deben tener 24 habitaciones desocupadas y por lo tanto la diferencia ocupada, ¿no? Que serían 46 ocupadas. Y la ganancia máxima sería eso, ¿no? No lo puse la ganancia. Bueno, ok. Vuelvo aquí. Entonces la respuesta es, para x igual a 24 habitaciones desocupadas, se alcanzó la ganancia máxima. El precio de venta sería de $98, ¿no? El precio o la tarifa a cobrar, la tarifa sería $98. Y ahí puedo decir cuánto es que G de 24 sería la ganancia máxima. Calcularla, ¿no? Y por supuesto, si sé cuántas habitaciones hay desocupadas, sé cuántas tengo que tener ocupadas, que es 46. ¿Ok? Bueno, ya con eso ustedes pueden hacer estos que están aquí. Aquí le doy la función para ayudarlos, ¿no? Buscar el costo mínimo en este problema. El costo diario de producción de una fábrica de zapatos es esto, ¿no? Donde X es el número de pares de zapatos producidos. ¿Cuántos pares se deben producir por día si se quiere que el costo sea mínimo? Hallar el costo promedio de X pares de zapatos. Recuerden, el costo promedio es C de X entre X, ¿no? ¿Y cuántos pares de zapatos se deben producir al día si se quiere que el costo promedio sea mínimo? Vamos a buscar el mínimo de la función costo C de X entre X. A esta la van a minimizar. Es decir, buscar los puntos críticos, etcétera, lo que hicimos ahorita, ¿no? Ese es uno de los ejercicios. Creo que fue el único que les dé. No, y estos que están aquí. Costo promedio mínimo. Una ley de la economía dice que cuando el costo promedio es mínimo, el costo promedio es igual al costo marginal. El costo promedio coincide con la derivada del costo, ¿no? Pruebe esta ley y verificar esa ley usando el resultado del problema anterior, ¿ok? El primer problema. Este problema de utilidad máxima, ahí lo tienen, ¿no? Saquen la foto y hagan eso. En esto de probar esta ley, pruebe esta ley, usted va a demostrar que en el punto en el que se alcance el mínimo es igual al costo promedio marginal, o sea, la derivada del costo en ese punto, ¿no? Y tenemos este último problema. De utilidad máxima, un fabricante de computadoras puede vender X unidades a un precio P de 2.400 menos X cuadrado sobre $70. El costo de producción por semana es esto, creo que el costo. Además, el fabricante paga al Estado un impuesto de $20 por unidad. Allá la función utilidad y cuántas computadoras semanales deben fabricar para maximizar la utilidad. Entonces hay que buscar la utilidad. Recuerden que utilidad UDPX es ingreso menos costo, ¿no? Ingreso es P por X y el precio lo tienen aquí. Precio por número de unidades vendidas y el costo lo tienen aquí. O sea que a partir de esta fórmula van a buscar la derivada de esta función, buscar el máximo, etcétera, ¿ok? Finalmente vamos a hablar de elasticidad de la demanda. Pero esto lo voy a dejar para la próxima clase, para no darles demasiado material hoy, ¿ok? Entonces les queda hacer esos ejercicios, repasar eso. Ya la semana que viene damos elasticidad de la demanda y terminamos con esto y nos metemos con integración. Gracias por estar conectados al canal. Por favor, no olviden activar la campana de notificaciones y de suscribirse al canal para que les lleguen los videos que hoy subimos sobre esta clase. Saludos a todos. Nos vemos.